Piso equivocado. La clínica llevaba un mes cerrada. El viento entraba por las ventanas rotas del tercer piso y hacía vibrar los vidrios. El eco resonaba por los pasillos largos y vacíos. Jorge arrastraba una camilla vieja hacia la pared cuando escuchó a Mateo llamarlo. Jorge, dijo, dudando. Mateo estaba agachado limpiando el piso. El olor del químico era fuerte y quemaba la nariz. Esa noche, mientras estaban trabajando en la sala de radiografía, la cual estaba casi vacía, las máquinas cubiertas con telas y el aire tenía un olor de mezcla de químicos viejos y a polvo. Jorge se dio la vuelta, Mateo estaba en el suelo con un trapo en la mano y tenía las manos rojas, como irritadas. No te pusiste guantes. Le dijo Jorge antes de que Mateo pudiera abrir la boca. No es agua, te vas a lastimar toda la piel. Mateo se miró las manos como diciendo, no me digas. No encontré guantes, murmuró. Jorge suspiró. No tenía ganas de discutir. En el depósito hay, Dijo. en el piso de abajo. nunca bajé. Dijo rápido Mateo. Jorge solo lo miró. ¿Y? Mateo buscó cómo decir lo que pensaba, sin sonar tan gallina. No me gusta el depósito. Jorge rió. Es un depósito, no un cementerio. Al ver que Mateo no se movió de su lugar, Jorge largó un suspiro. Quédate, voy yo. Mateo asintió. Jorge salió al pasillo vacío y silencioso. Las luces del techo no iluminaban de forma pareja. Algunas parpadeaban y otras ni andaban. Lo único que se escuchaba era el eco de sus pasos rítmicos. De golpe el viento golpeó una ventana del fondo, un golpe seco e inesperado, que lo hizo estremecerse y frenar. El vidrio vibró un segundo más y después paró. Jorge siguió caminando hasta que la oscuridad lo envolvió. Las luces se apagaron y Jorge frenó en seco por segunda vez. Menos mal que lo cerraron. Se dijo a sí mismo. Unos cuantos segundos y las luces estaban de vuelta. Empezaron a caminar más rápido. El ascensor estaba al fondo del pasillo. Se acercó, presionó el botón y entró. Pero cuando apretó el botón PB, el ascensor no respondió. Probó de vuelta, esta vez con más fuerza, y seguía sin responder. Frunció el ceño y golpeó el panel con la palma, sintiendo cómo la frustración empezaba a mezclarse con algo más cercano al nerviosismo. Consideró usar las escaleras. No le convendría después de lo que le dijo a la última visita al médico. Ya demasiado malo era que haya aceptado un trabajo que requería fuerza. Mientras intentaba entender qué pasaba, los números del panel comenzaron a iluminarse solos en una secuencia que no tenía orden. El ascensor vibró. Jorge dio un paso hacia atrás, alarmado, y de repente el ascensor cayó. Su cuerpo se desestabilizó de inmediato y reaccionó antes de que su mente pudiera procesarlo, intentando aferrarse a algo estable mientras parecía que ya no había suelo bajo sus pies. Probablemente fue un efecto del susto, pero para cuando llegó al piso sentía que había caído unos 20 pisos en lugar de los 4 que tenía el establecimiento. El golpe final lo sacudió y cayó de rodillas. Cuando el ascensor se detuvo y las puertas se abrieron, Jorge tardó en moverse. Largó un quejido y necesitó unos segundos para recuperar el control de su respiración. Lentamente salió y no sabía si era por el golpe o por qué, pero notó mucho el peso del aire. El depósito estaba ahí. Una fina capa de polvo flotaba en el ambiente y todo parecía mucho más silencioso que antes. Jorge se obligó a concentrarse a lo que había bajado en primer lugar. Ya hablaría de lo que pasó con el dueño del lugar, y le pagarían cualquier chequeo médico que se tuviera que hacer después de esa caída. Empezó a revisar cajas y a abrir cajones. Cuando al fin encontró un par, los agarró casi con alivio. Pero en ese mismo movimiento, algo se movió dentro del cajón. Una mano humana, separada del cuerpo, yacía entre los objetos. El pulso se le aceleró y la respiración se le trabó. Las paredes crujieron y un sonido, como si fueran golpes que venían de detrás de cada pared, empezó a llenar el espacio. Jorge no se quedó a comprobar nada y salió corriendo. Ni miró hacia atrás antes de subirse al ascensor y que las puertas se cierren tras él. Ni siquiera se fijó qué botones apretó. Él solo quería salir de ese piso. Fue entonces cuando el ascensor hizo un ding antes de amagar a subir, hasta que se frenó. Jorge se tensó. No, Dijo alarmado antes de que el ascensor repitiera la caída, como si el edificio no tuviera fondo. El primer piso estaba irreconocible. Las paredes estaban cubiertas de moho espeso y húmedo, extendiéndose sobre las paredes. Los cerámicos del suelo estaban rotos y de las grietas emergían plantas que formaban sombras inquietantes. Jorge avanzó, desorientado, sintiendo que cada paso le pesaba y lo alejaba más de cualquier lógica. Se asomó a uno de los pasillos. Las paredes blancas hacían resaltar la silla en medio del pasillo.
Y no solo la silla, sino también la figura sentada en ella, dándole la espalda. Su primera reacción no fue acercarse, fue mirar, intentar detectar algún movimiento, alguna señal de vida. Nada. Quizás es alguien perdido, como yo. Pensó, pero no lo pensó con esperanza. Lo pensó como alguien que repite una frase para que se haga realidad. Cada paso le costaba más que el anterior, no solo físicamente, sino mentalmente, como si su propio cuerpo intentara frenarla. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió la mano hacia el respaldo de la silla y la giró. Era un esqueleto deteriorado, con restos de piel adherido en algunas partes, con la postura torcida, la mandíbula estaba abierta en un ángulo imposible, y las cuencas de los ojos eran huecos oscuros. Jorge retrocedió de golpe, sintiendo el corazón en la garganta. Vio un movimiento leve dentro de una de las cuencas y luego de los demás huecos. Las primeras arañas salieron despacio, pequeñas y oscuras, moviéndose inquietantemente. Después empezaron a salir más y más y más. En cuestión de segundos, los huecos del cráneo empezaron a desbordarse. De la boca abierta comenzaron a caer otras, acumulándose en la mandíbula antes de dejarse caer al suelo. Jorge sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo, y retrocedió un paso, pero las arañas ya estaban en el suelo y se estaban moviendo hacia él. Se dio vuelta y empezó a correr. El sonido detrás de él crecía. No necesitaba mirar para saber que lo estaban siguiendo, como si fuera una avalancha. Sintió algo en el tobillo, después en la pierna. Se sacudía mientras corría, tratando de quitárselas, pero eso solo provocaba que se destabilice. Ascensor, Pensó. ascensor, ascensor, ascensor. Era lo único en su mente, lo único que lo podía sacar de ahí. Entró de golpe y golpeó el botón sin mirar. Las puertas se cerraron y el ascensor entró en movimiento otra vez. Pero esta vez no cayó. Empezó a subir con la misma fuerza con la que había bajado. Jorge se agachó por la presión de la velocidad a la que iba. Apoyó la espalda contra la pared, respirando con dificultad y con el estómago revuelto. Cerró los ojos un segundo. Sabía que no estaba escapando del lugar, sino que solo estaba cambiando de lugar. El ascensor se detuvo con un golpe seco. No fue tan violento como las otras veces, pero tampoco fue normal. No fue como un fallo de mecanismo, sino como algo que lo frenó de afuera. Jorge seguía apoyado contra la pared, con el cuerpo que no terminaba de responderle. Todavía tenía la sensación de las arañas en la piel, sobre todo en las piernas, aunque cuando bajó la vista no había nada. Ya pasó. Intentó decirse. Ya no están. Las puertas se abrieron lentamente y miró el cartel de la recepción. 3er piso. El mismo lugar del que había salido. Y todo estaba normal, demasiado normal. Después de todo lo que había pasado, ¿todo volvió a la normalidad así de fácil? Salió del ascensor. El aire ya no era pesado como en el depósito, ni húmedo como en ese primer piso destruido. Era el mismo aire seco de antes, con ese olor a químico que venía de la sala de radiografía. Se quedó quieto unos segundos, mirando el pasillo, esperando que algo cambiara, que las luces se apagaran, que el piso se rompiera, que apareciera algo, pero no pasó nada. Mateo. Llamó, con la voz quebradiza y temblorosa. No hubo respuesta. No quería avanzar, pero tampoco quería quedarse quieto. Caminó. Él sabía que algo estaba mal, pero aún así no podía descifrar el qué. Llegó a la puerta de la sala de radiografía que estaba entreabierta. Si está Mateo, esto se termina. Se dijo. Pero en el fondo, otra parte de él pensaba, ¿y si no es Mateo? Ese pensamiento le generó un nudo en el estómago. Aún así, empujó a la puerta y entró. La sala estaba igual a como estaba hace un par de minutos, horas. Jorge ya no estaba seguro. Todo en la habitación estaba en su lugar, y en el medio, de espaldas, estaba Mateo. Jorge sintió un alivio, como si su cuerpo hubiera soltado una bolsa de cemento. Mateo. Dijo avanzando unos pasos, pero Mateo no respondió. Jorge frunció el ceño. Capaz no me escuchó. Se tranquilizó a sí mismo. Capaz está concentrado en algo. Pero Mateo estaba quieto, no estaba limpiando, no estaba acomodando, nada. Mateo. Repitió esta vez un poco más firme. La figura reaccionó, pero no como lo esperaba. La cabeza giró 180 grados sobre su eje, como un búho. A Jorge se le hizo un nudo en el estómago, por la vez quién sabe cuánto ese día. Donde deberían haber estado ojos, la nariz, la boca, no había nada. La piel cubría todo de forma lisa, uniforme, sin relieves ni expresión. Jorge supo que ya no había nada a lo que aferrarse, ninguna explicación lógica a lo que le estaba pasando. La figura giró lo que le quedaba del torso y dio un paso hacia él, y, aunque intentó retroceder, Jorge reaccionó tarde. La figura lo agarró del cuello con una presión inhumana. Jorge se llevó las manos a las muñecas de Mateo
intentando soltarse del agarre, pero ya no tenía la fuerza suficiente. De por sí ya era una persona mayor a la que los huesos y los músculos no le funcionaban bien, pero después de todo lo que había vivido ese día, ya no sentía la mitad de su cuerpo de lo adormecido que estaba por el miedo. Sintió como el aire empezó a faltarle, y luego comenzó a ahogarse, pero no solo por la mano apretando en su cuello. Lo sintió en la cara. Al principio fue una sensación leve, como un hormigueo que lentamente se convirtió en presión. Sentía su piel desplazarse, estirarse. Jorge abrió aún más los ojos, desesperado. Intentó gritar, pero no pudo, No, pensó. no, no, no. Se llevó las manos a la boca, o a donde se suponía que estaba la boca, porque en cuanto hizo contacto, no sintió nada, solo su propia piel, como si fuera cinta cubriéndola. Miró su reflejo por un borde de metal de una de las máquinas, y se vio a sí mismo perdiendo forma, perdiendo sus rasgos, a su propia piel cubriéndole la cara, la nariz desapareciendo, la boca presionándose, los contornos borrándose, la visión oscureciéndose. Intentó resistirse hasta que el cuerpo le dejó de responder, dejó de respirar, dejó de latir. Lo último que escuchó antes de caer inconsciente al piso fue un suave ding del ascensor. Ese ascensor que nunca lo ayudó a escapar, sino que lo guió hacia su muerte.